Pues buenas a todos y bienvenidos a una nueva charla del ciclo de charlas NER. Hoy tenemos a Diego con el signo menos que creó las supernovas. Espero que lo disfrutéis y un aplauso para Diego. Buenas tardes. Vale. ¿Sabéis qué es esto? O simplemente no se termina de ver muy bien. Bueno, esto es lo que obtendríamos si apuntáramos a la constelación de Tauro y viéramos este manchurrón. Esto es lo que hoy denominamos la nebulosa del Cangrejo. Este objeto fue observado por primera vez en el 4 de julio de 1054. Los registros cuentan que era un astrónomo chino que estaba mirando al horizonte, estaba mirando la salida del Sol y se encontró lo que él llamó una estrella invitada que era muchísimo más brillante que Venus. Tened en cuenta que Venus es el tercer objeto más brillante del cielo, porque los dos más brillantes son el Sol y la Luna. Es decir, se encontró dentro del cielo nocturno, excluyendo a la Luna, el objeto que era más brillante. Y se encontró que esa estrella invitada, que salía en la constelación de Tauro, aguantó en el firmamento durante 21 meses. Pero es que no solo este astrónomo chino, sino que esa nebulosa, ese evento, esa estrella invitada que estaba resplandeciendo en el cielo, incluso era visible a simple vista durante año y medio, fue algo que también estuvo registrado por astrónomos en Constantinopla, algunos astrónomos árabes. Incluso hay Incluso hay una civilización en lo que hoy es el sur de Estados Unidos que aparentemente se cree que también observó este hecho. Veríamos la Luna y veríamos esta estrella invitada. Ahora bien, ¿qué era ese fulgor rosáceo, rojo que veían esta gente en el cielo? Pues para ello tendríamos que esperar 9 siglos. Y pues de eso va a ir principalmente la charla. ¿Qué fue lo que vieron? ¿Qué es la nebulosa del Cangrejo? ¿Qué es esto de aquí? Vale. Lo primero es que con lo que vamos a trabajar es con la mecánica cuántica. Y lo primero es desmontar que en este contexto idéntico e indistinguible no es lo mismo. Una partícula idéntica es aquella que tiene las mismas propiedades, pues la misma carga, la misma masa, el mismo spin, en fin. Cualquier magnitud que pueda estar sujeta a que la midas en un experimento y eso haga que veas que tienes dos partículas distintas. Yo qué sé. Tienes, por ejemplo, un campo eléctrico para acá y no sabes si las cargas si las partículas tienen carga positiva o carga negativa. Las lanzas en este sentido, si son positivas, entonces tiene una fuerza ejercida en ese sentido, y si fueran negativas, la fuerza estaría ejercida en el sentido contrario. Y esto es uno de tantos ejemplos que podrías hacer para, obteniendo partículas que no tienen las mismas propiedades, ser capaz de diferenciarlas. Bueno, suponemos que tenemos partículas que tienen las mismas características. El hecho de que sean distinguibles es que es realmente lo que estaba contando antes, que puedas conseguir en un experimento esa distinguibilidad, es decir, que tengas alguna forma de separarlas. Por ello, si es indistinguible, tiene que ser idéntica, porque el hecho de que sea distinguible es que tú puedes hacer un experimento con cualquiera de esos parámetros y separarlas. Pero no necesariamente todas las partículas idénticas son indistinguibles. Y eso se puede ver porque podemos seguir la trayectoria de dos partículas que sean idénticas. Como por ejemplo, si estuviéramos viendo los coches que han salido de una cadena de montaje. Tienen las mismas piezas, se han construido por la misma gente, al mismo tiempo, tienen exactamente las mismas características, pero si viéramos a cualquiera de estos dos Forte en una carretera, pues sabríamos distinguir cuál es cuál, porque sabemos la trayectoria que ha seguido. Vale, pero ¿qué es la trayectoria? La trayectoria es el conjunto de posiciones que ha tenido un objeto en un tiempo dado. Con lo cual, para tener definida una trayectoria, necesitas tener bien definida dónde está la posición de algo en todo momento. Esto en cuántica no es así.
En cuántica no puedes definir la posición en de una forma continua. El hecho de medir la posición altera el estado del sistema. Entonces, mientras que clásicamente puedes ver un trenecito y ver moviendo y no interferir al sistema, no interferir a su posición una vez lo estás viendo, y por lo tanto puedes coger y mirar el tren y decir que este tren sigue esta trayectoria y va de Madrid a Zaragoza, por decir algo, cuánticamente no. Con lo cual, el mecanismo que tenías para distinguir partículas idénticas lo pierdes a la hora de meterte en mecánica cuántica. Esto hace que tengas que coger un objeto que describe a todo el sistema como algo global. Y eso es lo que llamamos la función de onda. ¿Qué combinaciones tienes? En principio puedes tener muchas combinaciones válidas, pero no sabes cuál tienes exactamente. Así que la idea es que esa función de onda contenga todas y cada una de las posibles combinaciones. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo con monedas de €1. Yo tengo una configuración del sistema, que es que en 2 monedas tengo 3 euros, pero esas 2 monedas las puedo tener de muchas maneras. Concretamente, las de 4, puedo tenerlas las 2 con la cara, una con la cara, las 2 con la cruz, una con la cruz, otra con la cara, otra con la cara, otra con la cruz, y las 2 con caras. Porque si yo cambiara de sitio la de 2 y la de 1, pues realmente tampoco estaría cambiando. Las 2 monedas seguirían teniendo cara y no estarían en el mismo estado. Así que la idea es que cualquiera de estas combinaciones nos va a dar tener 3 euros en 2 monedas. Esto vale. Entonces, ¿cómo sería la función de onda de este sistema? Que tuviera una combinación de estas 4. De alguna forma, como si hiciéramos una media de esas monedas. Es decir, esto es con una constante de normalización. Bueno, esto es una cosa técnica que tendrías cara a cara, cara a cruz, cruz cara y cruz entre 4. La media simplemente es sumar el número total de posibles valores y dividirlo entre el número de esos valores que tengamos. Vale. Ahora bien, lo que habíamos visto era que teníamos monedas que estaban en cara o cruz. Y lo que hallábamos es que si cogemos una moneda y la rotamos 180 grados, pasamos de cara a cruz. Y de nuevo, si cogemos una cara y la volvemos a rotar 180 grados, volvemos a la cruz. Así que lo que estábamos buscando eran objetos que con una rotación, de hecho con 2 rotaciones, volvieran al mismo estado inicial. ¿Qué posibilidades tienes? Pues que simplemente esa rotación sea de vueltas enteras o que des medias vueltas. En este caso, pues en una rotación pasarías de cara a cruz y otra de cruz a cara. Esa rotación de media vuelta es una rotación de 180 grados. Vale, pero matemáticamente, ¿cómo rotamos algo? Pues multiplicar es rotar. ¿Y qué me estoy diciendo? Multiplicar, rotar, ¿qué sentido me está contando este hombre? Vale, recta. Es una recta donde tengo todos los posibles números reales. 0, 1, 2, 3 y así. Y estos en los negativos. Vale. 2, 3. 2, si lo multiplico por menos 1, lo que acabo obteniendo es menos 2. Bien, vale. Es decir, si partía de que estaba en el 2, al multiplicarlo por menos 1, acabo en menos 2. Es decir, lo que estoy haciendo es una rotación de 180 grados. Así pues, rotar un objeto matemáticamente 180 grados es multiplicarlo por menos lo que sea, porque cualquier otra multiplicación, lo único que haría por algo que no fuera menos 1, sería rotarlo 180 grados y elongarlo un poco más. De hecho, podéis pensar en los números complejos, porque es el caso de los reales, como una multiplicación que puede rotar cualquier ángulo. De esta forma, si partes de un 1 y lo multiplicas por un número elevado a i θ,
este sería el número que te quedaría. Porque los números complejos salen de quitar esta restricción de que solo puedes rotar uno o cantidades enteras o 180 grados para que caigas otra vez en un número real. Bueno, entonces la idea era que, que las posibles combinaciones, lo que vamos a tener son objetos que dan rotaciones o vueltas completas para en dos estados estar en el mismo, o dan dos rotaciones de 180 grados, porque menos por menos va a ser más. Si multiplico algo por menos 1 y lo vuelvo a multiplicar por menos 1, lo que estoy dando es la vuelta completa de 360 grados. Y como menos por menos es más, acabaría en el punto original. Vale, ahora vamos a ver esto de una forma más técnica. Sin monedas vamos a hacer un ejemplo un poquito más realista. Lo que tenemos aquí son dos partículas, a la que he llamado A y a la que he llamado B. Esta está pues a una distancia del 0, que la he llamado el vector R sub A, y esta que la he llamado el R sub B. ¿Qué posibilidades hay? Que la partícula A está en este punto, es decir, está a una distancia de R sub A, y la B está a una R sub B. Esta es una. Opción 1. ¿Qué tienes? A la función de A en R sub A y a la función de B en R sub B. ¿Qué otra posibilidad tendrías? Tenerla en la de A en B y la de B en A. Que lo que nos quedaría, opción 2, B, ¿vale? Si os fijáis, matemáticamente lo único que he hecho ha sido intercambiar el vector de posición de uno del otro. Donde antes ponía RB, he puesto R sub A. Y donde ponía R sub B, he puesto R sub A. Es decir, que realmente lo único que he hecho con i igual a 2 es coger y escribirme la cantidad 1, pero con los argumentos cambiados de sitio. ¿Bien? Vale. Si volviera a hacer esa permutación, volvería a quedarme con el caso anterior. Pero ambas opciones son válidas. Puedo tener tanto a la partícula A en la posición A, como la partícula B en la posición B, como la B en la posición de A y la A en la posición de B. Así que lo que tengo que hacer es una combinación de las dos. De modo que lo que me queda es que mi función de onda en general pues sería una constante de normalización, que bueno, esto ahora no viene al caso, la de A en R de A, de la de B en la posición de B, más phi sub A R sub B, phi sub B R sub A. ¿Vale? Entonces, habíamos dicho que si yo cambio los índices dos veces, tengo que hallar el mismo estado. Con lo cual, ¿qué posibilidades tengo? Pues que o esta, al cambiar R sub A con R sub A, me añada un menos, para que al tener otra permutación vuelva a tener la misma, o simplemente que se me quede con un más. ¿Vale? Con lo cual, si al cambiar una de signo, lo que acaba teniendo es I2, lo que acabo teniendo es que esto puede ser más o menos. Más en el caso en el que la permutación nos la deja igual, menos en el caso en el que la permutación nos añada un menos. Porque si yo cambio esta, el R sub B por la de R sub A, y al cambiarlo tengo un menos, obtendría esta de aquí. Mientras que si cambio las posiciones de A y de B en esta, y al rotarlas tengo un menos, acabaría teniendo la otra. De modo que la rotación de una se compensa con la de otra, y al rotarlo lo que acabo teniendo el estado, lo que se conoce como el estado simétrico, porque es el mismo ante permutaciones, o antisimétrico, porque es el opuesto ante permutaciones.
Y esta tontería es lo que nos da dos grandes familias de partículas, las que se llaman los fermiones y las que se llaman los bosones. ¿Qué importancia tiene esto? Vamos a repetir esta misma idea, pero ahora que las dos estén en el mismo sitio. Vale. Caso número 1, en el que la función de onda lo que está trabajando es con bosones. Lo que tenemos es que esa función de onda de RA y de R sub B, si yo cambio las posiciones, me acaba quedando exactamente la misma. De modo que si yo busco cómo era RDA y RDA, es decir, las pongo en el mismo sitio, lo que me va a acabar quedando es la partícula A en RDA, la partícula B en RDA, o bien la partícula A en RDA y la partícula B en RDA. Con lo cual, simplemente lo que acabo viendo que me queda es dos veces la función de onda de A por la función de onda de B por R sub B. Bien, sin ningún problema. ¿Qué ocurre si ahora estamos en el caso contrario? En el caso en el que al tener una permutación le añadiríamos un menos. Que entonces la combinación no es con un más, sino con un menos, porque al permutarlo esto nos daría un menos que se compensaría y tendríamos el otro estado. Y lo que acaba ocurriendo es que, si os fijáis, a la izquierda y a la derecha tengo lo mismo. ¿Cuánto es esto? 0. Quiere decir, las partículas que al permutar sus estados te sacan un menos son los fermiones y no pueden estar en el mismo estado, porque si estuviéramos no tendríamos función de onda. Eso quiere decir que dos fermiones no pueden estar en un mismo estado cuántico, porque si lo estuvieran se cancelaría la función de onda. Esto es esto es el principio de exclusión de Pauli que llevamos viendo 1000 años. El principio de exclusión de Pauli, a la hora de trabajar con electrones, decía tienes que tener un spin para arriba y otro spin para abajo, porque los electrones son del tipo de partículas que cumplen esta regla. Con lo cual, nunca puedes tener dos electrones en un mismo estado, en general cualquier fermión. Así que nunca en el universo podrías tener dos electrones exactamente iguales, porque si no, por el principio de exclusión de Pauli, si estuvieran exactamente en el mismo estado, no podrían existir. Pero en el caso de los bosones no hay nada que te impida que puedas abigarrar tantos en un mismo estado como quieras. Y es esta pequeña diferencia lo que nos da dos comportamientos radicalmente distintos. Ya, para empezar, nos permite partir las partículas elementales en dos familias. La de los bosones, que por el teorema de spin estadística, que esto en esencia se demuestra a partir de teoría de grupos, de la que yo tampoco sé mucho, y nos dice que los bosones son aquellos que tengan un spin entero, es decir, un número natural o el 0, 1, 2, 3, 4, lo que sea, mientras que las que tengan un spin semientero, un medio, 3 medios, 5 medios, 7 medios, son fermiones. Así pues, sabiendo el spin de una partícula, sabemos si se va a comportar como un fermión que no puede estar en un mismo estado o se puede comportar como un bosón que sí lo puede estar. Vale. Entonces ya tenemos cómo se comportan unas y otras. Vamos a coger un gas. Un gas que en principio son como pelotitas de aire y la idea, queremos que sea un gas ideal. ¿Sabéis lo que es un gas ideal? Más o menos, ¿no? Vale. Un gas ideal es aquel en el que no hay interacciones entre partículas. Con lo cual, la ventaja que nos da a trabajar eso es que puedes considerar cómo se comporta una partícula y el comportamiento colectivo es como una suma del comportamiento de todas y cada una de las partículas individuales. Así que si yo tengo un gas ideal, lo meto en una caja y quiero estudiar cómo se comporta una. Para simplificar, vamos a cogerlo y vamos a estudiarlo en una dimensión. Esto es el problema del pozo infinito en cuántica y las soluciones, las funciones de onda que nos dan, son esto de aquí.
No sé si os suena la forma, no sé si os recuerda los modos normales de vibración de algo, pues es que es exactamente lo mismo. Una cuerda de una guitarra, lo que tiene que cumplir matemáticamente es que en sus dos extremos sea cero, siempre sea cero, es decir, que sus extremos estén fijos, y con lo cual, para que los extremos estén fijos, solo hay un pequeño número de funciones elegidas que te cumplan esta condición, que son justo en los que tengas los puntos de cero de los senos. Así que tienes una con un pico, otra con dos picos, otra con tres, otra con cuatro, de modo que lo que te acaban quedando es que las soluciones de un potencial infinito son funciones de onda estacionarias. Vale, esto, la implicación que tiene, y es un poco el salto radical de la cuántica, es que como solo puedes tener unas ondas estacionarias con una frecuencia determinada por la longitud que sea esto, solo puedes tener unas ciertas energías que te la va a dar el número de la onda estacionaria. Es decir, si clásicamente lo que tenías eran muchos valores de la energía permitidos, de hecho los valores de la energía eran continuos, podías tomar cualquier valor, aquí, por el hecho de que tengas que cumplir las condiciones matemáticas que solucionen la función de onda, solo hay un número pequeño de estados de energía. Esos son los niveles de energía, porque si tienes una partícula en n igual a 1, o en n igual a 2, o en n igual a 3, pues tiene una cierta energía. Así pues, lo que tenemos en una caja son unos cuantos niveles de energía, que al tienes una partícula con tanta energía, otra con tanta energía, otra con la que sea. Colectivamente, lo que eso te va a suponer, como habíamos dicho, que en un gas ideal la suma de cómo se comporta una nos va a dar cómo se comporta el sistema en global. Vamos a tener a todas las partículas que queramos distribuidas a lo largo de los niveles de una partícula. Vale, pero ¿cuántas partículas tenemos, por ejemplo, en esta habitación? En el aire. Muchas. Un mol son 6,023 por 10 elevado a 23. Es decir, en un mol de algo hay un 6 con 23 ceros de partículas. Si quisiéramos ir a una las funciones de todas esas partículas, pues podríamos tirarnos hasta mañana y hasta pasado. Y desde luego no es algo muy práctico, incluso a día de hoy, con la potencia computacional que tenemos, pues no se podría llegar a replicar un sistema tan grande como puede ser pues, el aire de esta habitación o cualquier sistema con el que estemos en el mundo real, que va a estar en torno a las 10 elevado a 23 número de partículas. Va a estar en el orden del mol, un poquito más, un poquito menos. Así que lo que hicieron Maxwell, el mismo del electromagnetismo, y Boltzmann a finales del 19, fue una idea radicalmente distinta. La estadística funciona sobre todo a números muy grandes. Y en números muy grandes no se diferencia apenas el valor medio de lo que obtendríamos, porque las posibles desviaciones, cuando te vas a un número muy grande, se acaban compensando las unas con las otras. Lo bueno, como si quisiéramos ir particulita a particulita, como tenemos 10 elevado a 23, podemos suponer que estamos casi en un número infinito de partículas, y efectivamente lo que estamos buscando es el valor medio de las magnitudes de todas esas partículas. En el sentido estricto, lo único que nos dice la física estadística es a qué estado sería más probable evolucionar. Pero como hay tantos, como tienes 10 elevado a 23 combinaciones de algo, bueno, de hecho tendrías n factorial de eso, 10 a la 23, es decir, 10 a la 23, porque 10 a la 23 menos 1 es un número monstruoso. Si tiene el valor más probable, que es aquel en el que más casos favorables tengas, va a ser tan absurdamente grande que apenas vas a ver una diferencia entre lo más probable y aquello que te va a ocurrir en la realidad. Por eso es la idea eso es en lo que se basa la termodinámica. La termodinámica, el único sentido que tiene es que los sistemas son tan grandes que entonces evolucionas al estado que te maximice el número de estados posibles. Yo qué sé, si tiras un dado y tienes 5 y quieres buscar un 6. Un 6 es una de 6 combinaciones, con lo cual es mucho más probable que te acabe quedando cualquier cosa que no sea 6. Sustituye un dado de 6 por uno de 20. Si quisieras hallar el máximo valor, que sería 20,
sería mucho menos probable que cualquiera de las otras. Pasa de un dado de 20 caras a un dado de 1000, a un dado de 10.000, a un dado de lo que sea. Sería mucho más probable que evolucionara a cualquier otro resultado que no fuera el resultado máximo por fuerza bruta de la cantidad de combinaciones posibles que no te dan el valor máximo. Así que cuando fueras a un sistema muy grande, como es mucho más probable que no obtengas un resultado máximo, casi sin tirarlo y de una forma absolutamente determinista, cuando tengas un dado de 10.000 caras, 20.000 o un número muy grande, podrías decir que no va a salir el resultado máximo, porque solo hay una combinación entre 20.000 que te lo hace. Y no estamos hablando de 20.000, estamos hablando de 10 elevado a 23. Así que esto funciona muy bien cuando los números son muy grandes. Cuando nos vamos a números pequeños, pues bueno, esto deja de ser aplicable. Pero, por suerte, los sistemas que estamos estudiando, esta sala, tienen tantas partículas que esta aproximación se puede hacer. ¿Vale? Concretamente vamos a trabajar con colectividad macrocanónica, que es la que trata los sistemas abiertos. Sistema abierto que puede intercambiar tanto partículas como energía. Al estar en equilibrio, entonces, es el estado en el que el flujo de energía hacia un lado y hacia otro se compensa y el flujo de partículas hacia un lado y hacia otro se compensa. ¿Vale? Con lo cual, si tengo un sistema que puede intercambiar partículas y energía con su entorno, lo puedo tener caracterizado por el volumen del sistema, su temperatura, que es la que me mide cómo es el flujo de energía de otro, y la fugacidad que va a hacer. ¿Vale? Pues vamos a echar un vistazo. La fugacidad se define como esto, como elevado al potencial químico entre la constante de Boltzmann por la temperatura. La temperatura ya la habíamos interpretado como la tendencia al flujo de energía. La constante de Boltzmann simplemente es una constante para que acabe quedando esto en términos de energía. Porque una exponencial lo que necesitas es que el argumento sea dimensional, con lo cual, si aquí estás trabajando con algo que tiene unidades de energía, necesitas que algo te quede en unidades de energía. Vale. El potencial químico es como se parece en el concepto a lo que sería el potencial electrostático. El potencial electrostático lo podéis pensar como una montaña. Si dejas caer una canica por una montaña, acaba deslizándose de las zonas que estén más altas a las más bajas. En un potencial eléctrico igual, donde tengas el potencial eléctrico si tienes un potencial aquí eléctrico más grande y otro más pequeño, el campo va a ir por la dirección de máximo cambio de lo más grande a lo más pequeño. Pues en el potencial químico es la misma idea. Tienes un sistema y su entorno. Y el potencial químico nos habla de si el entorno va a darnos partículas a nuestro sistema o si nuestro sistema se las va a dar al entorno. Yo qué sé, un ejemplo al que seguro estaréis muy acostumbrados, todos los que hayáis aprobado el laboratorio 2 o lo estáis cursando ahora. Vamos a hervir agua. Hirviendo agua tienes tu masa de agua, pues que tiene un potencial químico, y tu aire que tiene otro potencial. Lo que ocurre es que en este sentido de la reacción el agua se evapora y al evaporarse estamos pasando partículas de lo que era nuestra masa de agua al entorno. Esto, ¿cómo se cuantifica? Es diciendo que el potencial químico del agua es mayor que el potencial químico del entorno, porque como un potencial eléctrico pasa de las zonas en las que esto sea más grande a más pequeño. Lo del potencial químico nos está dando el sentido de la reacción. Así pues, si estamos en equilibrio, la fugacidad nos va a decir cómo es esa difusión de partículas al entorno. ¿Vale? Imagino que también en el laboratorio 2 habréis visto que la nos bulle siempre a 100 grados, depende de la presión que tenga, porque en el fondo la presión lo único que nos está midiendo es la tendencia a meter más partículas dentro. Si están en equilibrio y tienes una presión muy alta, entonces el potencial químico tanto de arriba como de abajo va a ser muy grande. ¿Bien? Porque has partido de que esto tenía que ser mucho mayor que esto de otro de aquí para que empezaran a entrar partículas a lo bestia. Así que la fugacidad nos habla de cómo es la presión con el exterior cuando yo he alcanzado el equilibrio. Vale, ya estamos preparados para ver en un gas cómo es el número esperado, el número promedio de partículas por un nivel de energía. Que es lo que llamamos aquí n sub epsilon, donde epsilon es la energía el estado de energía de una partícula, y esto es 1 entre
E elevado a la energía que tenga esto menos la del potencial químico por kT y más A. Y esta es un número que depende de la estadística en la que estamos. 1 para el caso que tengamos fermiones, que eran las partículas que no podían estar en un mismo nivel de energía. Menos 1 para Bose-Einstein, que eran aquellas en las que no teníamos ninguna restricción, y Maxwell-Boltzmann es el caso clásico. Como os decía, Maxwell-Boltzmann son unos 30-40 años anteriores a todo el desarrollo de la mecánica cuántica, porque de hecho incluso Maxwell es un poco anterior, Maxwell es en torno a 50-60 años, con lo cual el caso de Maxwell-Boltzmann estamos hablando del caso clásico. Es decir, en el caso clásico, esto realmente es una exponencial decreciente, porque sería e elevado a menos todo esto. Y en el caso que tengas un condensado de, bueno, no es un condensado, un gas ideal de Bose-Einstein, lo que tendrías aquí es algo menos 1, que acabaría teniendo una asíntota cuando esto se fuera a 0. Y en el caso en el que tuvieras esto con un más 1, cuando esto se anulara, el nivel de ocupación sería 1. Todo esto lo vamos a ver mejor en la gráfica. El caso 1 es el caso de la estadística de Fermi-Dirac, el caso 3 es el caso clásico y el caso 2 es el caso de Bose-Einstein, lo que os comentaba. En el caso clásico pues es una exponencial negativa de toda la vida. A medida que la temperatura se va haciendo más pequeña, vemos que lo que son los resultados cuánticos y el resultado clásico divergen mucho. Pero en el límite en el que este parámetro se hace muy grande, en el que las temperaturas y las presiones se hacen muy grandes y las presiones se hacen muy pequeñas, vemos que esto va avanzando. ¿Cómo se materializa esto? Si la temperatura tiene que ser muy grande, entonces la fugacidad también tiene que ser. ¿Vale? ¿Qué habíamos comentado del caso de Fermi-Dirac? Que solo podía tener 1 por nivel. Así pues, a lo que llega esto con un límite es que cuanto más negativo sea esto, es decir, cuanto mayor es el potencial químico y por lo tanto mayor es la presión que le estamos metiendo al sistema, más se acerca a que en cada nivel de energía haya 1 y esté completo, y el valor esperado sea exactamente 1. En el caso de Bose-Einstein, si estamos justo en el límite en el que el valor más bajo de la energía tiene que ser siempre mayor al del potencial químico, porque si volviéramos a la ecuación de antes, si fuera menor sería negativo y esto tiene una asíntota en el 0 cuando la A es menos 1. Entonces, lo que acabamos teniendo es que si nos vamos acercando muy mucho a que este valor acabe siendo 0, tenemos que el valor esperado de cuántas partículas hay por nivel crece a lo bestia. Quiere decir, si estamos en una temperatura muy cercana a 0 y a un potencial químico muy cercano a lo que sería la energía del nivel más bajo, que es lo que se llama la energía del estado fundamental, tendríamos que el número de partículas aquí crece y se hace infinito. ¿Vale? Esto es este caso en el que acabamos teniendo un montonazo de partículas en el estado fundamental es lo que es un condensado de Bose-Einstein. Un caso en el que tienes muchísimas partículas, el 99,9999%, que están todas en el estado fundamental. Es decir, todas tienen el mismo estado cuántico. Y esto nos da cosas súper curiosas, como que, dado que en la cuántica tienes el momento angular cuantizado, eso solo puede generar una velocidad. De modo que si tú vas acelerando un condensado de Bose-Einstein, lo vas acelerando, no verías que aquello de repente va ganando velocidad angular, sino que de repente hace ¡pa! Y salta a otra velocidad angular, porque todas y cada una de las partículas que hay, o en una buena aproximación casi todas, tienen el mismo estado cuántico, y como tienen el mismo estado cuántico, solo pueden tener los mismos valores de momento angular. Y en el caso de Fermi-Dirac, en el que te vayas a temperaturas muy bajas o a presiones muy altas, acabarías teniendo que las partículas intentan ir a un estado más bajo, a un estado de energía más bajo, pero como solo la puede ocupar una por nivel, se van apilando una tras otra y los n primeros niveles tienen toda su ocupación y en el resto van cayendo. Vale. ¿De qué depende que podamos utilizar una aproximación clásica o una aproximación cuántica? Pues depende de cómo sean las funciones de onda.
Una función de onda puede ser entre una gaussiana y otra gaussiana. Si estas dos gaussianas, si os fijáis, tienen dos puntos que se sobrelapan mucho, con lo cual, si hallamos la suma de las dos, porque lo que estaríamos viendo es que cómo afecta el hecho de que esto sea un bosón o sean unos fermiones, es decir, tenemos que tener en cuenta que la función de onda es una combinación de todos estos posibles estados, así que tendríamos que sumar estas dos funciones de onda. Si las sumamos, lo que nos acaba quedando es que la función de onda resultante es esta roja, que decae muy poquito y no es para nada como serían las dos por separado. Pero si las alejamos mucho la una de la otra y las hacemos más estrechujas y sumamos las dos, pues esencialmente nos quedaría piquito aquí y piquito aquí. De modo que en el límite en el que las funciones de onda no se superpongan las unas a las otras, podemos considerar como que esto es un caso clásico, donde simplemente pues, tienes una aquí y otra aquí que no interaccionan entre sí. Porque la interacción se debe a un comportamiento puramente cuántico, que es la idea de que tengamos que tener todas las combinaciones posibles en nuestra función de onda. Es decir, esta condición de simetrización es la que nos hace que esto no pueda considerarse como dos picos independientes. Así que tenemos dos opciones: que los picos estén muy separados o que sean muy estrechujos o una combinación de los dos. ¿Qué dos condiciones nos dan estos? Que estén muy juntos, nos lo va a dar una presión muy grande, porque esa presión lo que va a tender es a comprimir y a juntar esas partículas. Con lo cual, si a grandes presiones las tenemos muy juntas, a bajas presiones las tenemos muy separadas. Y el ancho de... Uy, que me voy. Y el ancho de esta función de onda nos lo va a dar la temperatura. Cuanto menor sea la temperatura, más abierto, más esparcido estará. Con lo cual, cuando nos vamos a temperaturas muy grandes o a presiones muy bajas, recuperamos el caso clásico. Por contra, ¿cuándo tenemos el caso clásico? Cuando nos vamos a una temperatura cercana a cero o cuando nos vamos a una expresión extremadamente alta. La temperatura cercana a cero es la forma en la que se hacen muchos condensados de Bose-Einstein. Pones algo muy cerca del cero absoluto y acabas teniendo todos en un estado fundamental. Pero el problema es que en la Tierra tenemos un límite para donde sean las presiones extremadamente altas. ¿Dónde se os ocurre que podemos tener una presión muchísimo más alta? Debajo del mar. Debajo del mar. Bueno, pero debajo del mar tienes una columna de agua. Estamos hablando de presiones pues, de miles de millones de atmósferas. ¿Dónde la podríamos tener? En el núcleo. En una estrella. Y una estrella pues es coger y comprimirnos y a grandes rasgos. Una estrella es nada más que hidrógeno que se ha ido compactando por acción de la gravedad al punto en el que esa atracción gravitatoria ha superado la repulsión que tienen las partículas por la misma carga y se fusionan. Al fusionarse dan un nuevo átomo y pierden un poquito de masa y por conversión de E igual a mc cuadrado, pues entonces nos da una cierta energía. Y eso es el mecanismo por el que funcionan las estrellas. Vale. Durante su secuencia principal, una estrella lo que va quemando, realmente no es quemar, es por fusión de hidrógeno, pero muchas veces diré quemar porque es más rápido que decir fusiona hidrógeno y lo hace todo. Va quemando el hidrógeno. Y eso nos da que durante esa primera etapa tenemos un equilibrio muy estable. ¿Por qué? Si quema demasiado rápido, a que se comporta como un gas ideal, lo que va a hacer es que aumenta su temperatura y con lo cual va a aumentar su volumen. Si aumenta su volumen, está más alejado, va a tender a enfriarse y al enfriarse va a ganar la acción de la gravedad. Si vuelves a tener todo eso comprimido, cuanto más comprimido esté, más se va a acelerar el ritmo de producción y entonces vas a volver a tener esto, con lo cual vas a estar en un constante tira y afloja, que eso nos da un equilibrio muy estable, que hace que las estrellas en su secuencia principal pues tengan más o menos el tamaño. Vale. Esto es aquí el primer asterisco, realmente esto es un poco falso. Las estrellas van aumentando un poquito su tamaño durante su secuencia principal. De hecho, aquí si lo veis, esto es lo que es un diagrama HR que tenemos aquí. La temperatura de la superficie de la estrella y la luminosidad. La luminosidad está relacionada con el tamaño.
que tenga esta estrella. Empezamos la secuencia principal aquí y vamos subiendo un poquito de la luminosidad, de la temperatura y de... Así que más o menos en la secuencia principal, que es todas las que tenemos por aquí, tienen ese equilibrio estable. Y se comporta como, ya había hecho esta analogía con un gas ideal clásico, realmente no es un gas ideal clásico, lo que tienes en una estrella es un plasma. De hecho, esto lo va a explicar un compañero de NED, Ismael, que nos va a hablar sobre la magnetohidrodinámica de las estrellas. Pero bueno, en primera aproximación podemos considerar que se comporta como un gas ideal clásico, y eso nos da una imagen bastante cualitativa y bastante intuitiva de qué puede estar pasando ahí. Pero ¿qué pasa cuando hemos consumido gran parte de todo el hidrógeno que tenemos en una estrella? Entonces, pasaría a fusionar los elementos que hayan salido de fusionar el hidrógeno, que es hidrógeno más hidrógeno, lo que acabarías teniendo helio. Cuanto más pesado es un elemento, menos eficiente es la fusión, con lo cual menos energía liberas y menos empuje hacia afuera tienes para vencer la gravedad. Así que a medida que vas quemando elementos más pesados, vas teniendo que tu mecanismo de tira y afloja se va haciendo más pobre y va ganando la gravedad. ¿Qué depende que gane la gravedad, que gane la presión de radiación? Pues esencialmente de la masa que tenga, que nos va a hacer que la estrella queme su combustible más rápido o menos. Si tiene menos de 4 masas solares, pues va a ganar lo que se llama la presión de radiación, que es la expansión por la propia fusión, que lo que nos va a acabar es una gigante roja. Si tiene más de 4 masas solares, pues acabaría venciendo la gravedad y acabaríamos teniendo todo eso más pequeño, todo eso más comprimido, todas esas funciones mucho más juntas, que era el estado del gas de fermiones degenerado que teníamos. ¿Y por qué de fermiones? Porque volviendo a la transparencia que tenía por aquí, tanto los protones como los neutrones como los electrones tienen espinum medio, con lo cual se acaban comportando como fermiones. Y al acabarse comportando como fermiones siguen el principio de exclusión de Pauli, con lo cual a la hora de comprimirlos, los que acabarías es como mucho teniendo uno por estado. ¿Vale? ¿Cómo voy ahora? Bien. Total, que esa compresión se va haciendo cada vez más y más pequeña, hasta que llegamos al punto en el que tienes el elemento que es la frontera entre que te cueste más energía hacer esa fusión que la que te da, que es el hierro. Así que una vez la estrella empieza a quemar hierro, solo está ganando la acción de la gravedad. Entonces lo que acabamos teniendo es que la gravedad lo va a comprimir, pero por mucho que lo comprima no lo va a dejar en el estado más bajo, porque los neutrones, los protones, los electrones se están comportando, son fermiones. De modo que lo que vamos a tener es que cuando nos vamos a un estado muy bajo, tenemos algo como esto, que el valor esperado de partículas por nivel va a ser 1, casi, hasta aquí una frontera, que es lo que y esto sería el mar de Fermi, y esto pues un poco la niebla por encima del mar. La niebla es mucho más pequeña que lo que es todo el mar en sí, con lo cual en gran parte lo que acabamos teniendo aquí es todos que van al estado fundamental. Y eso hace cosas tan locas como que, a pesar de que estuviéramos a temperatura cero, tuviéramos una cierta presión. Presión, temperatura cero, ¿qué me estás contando? Este es un efecto cuántico debido a que las partículas que quisieran bajar a un nivel más fundamental no pueden por el principio de exclusión de Pauli, con lo cual eso lo que nos acaba dando es una presión de degeneración. Y esta presión de degeneración es lo que en última instancia, si se acaba el combustible, hace que coja y aquello reviente. Hemos cogido y hemos llegado a una supernova. Esto que os presentaba al principio era la nebulosa del Cangrejo. Nebulosa del Cangrejo, que era una estrella lo suficientemente masiva como para que cuando muriera se comprimiera y superara el límite de Chandrasekhar, que es 1,4 masas solares de lo que quedaba del núcleo. Con 1,4 masas solares, aquello se estallaría, y lo que acabaríamos teniendo es que todas las capas externas del material de la estrella acabarían esparcidas por todos los lados, porque
a la hora de producir una fusión nuclear acabas produciendo neutrinos y los neutrinos en principio pues la Tierra pues están atravesando y no nos estamos dando cuenta. Pero si nos vamos a una presión lo suficientemente grande, hay una cantidad tal de neutrinos que esos son capaces de empujar cosas. Y de hecho son tan virulentos que esos propios neutrinos son capaces de comprimir tanto los elementos para crear nuevos elementos. Habíamos dicho que llegábamos hasta el hierro, pero ¿dónde sacamos todos los elementos más pesados? ¿Dónde sacamos todo lo que tenemos aquí? Pues sale de que en esa supernova esos neutrinos han comprimido esos elementos y nos han dado todos los elementos más pesados. Es decir, que en esa estrella invitada que estaban viendo los chinos, que estaban viendo la gente de Constantinopla, que estaban viendo los nativos americanos en Estados Unidos, es el origen de por qué aquí tenemos hierro. Es el origen de por qué realmente tenemos la vida, porque todos esos elementos pesados, el carbono del que estamos hechos, el nitrógeno, todos esos se han generado en una estrella y han tenido que esparcirse en una supernova. Con lo cual, fijaos hasta qué punto algo que había sido un signo menos que habíamos cogido al principio de nuestra teoría, que salía del hecho de que yo no pudiera distinguir las partículas por una construcción de la mecánica cuántica, que es que yo no puedo medir la posición sin alterar el sistema, nos está dando algo que es absolutamente necesario para explicar de dónde salen todos los elementos y dónde sale la vida. Estamos cogiendo la física, que en el fondo no es más que un modelo matemático que pretende describir la realidad, y a priori es la realidad en tanto en cuanto tú te haces un planetario y ese planetario es el movimiento de los astros, algo que en principio no tendría por qué ver nada con la realidad a pesar de describirla, a pesar de imitarla, que es una imitación, no tendría por qué ser la realidad. Ese signo menos en la teoría nos está dando el hecho de por qué hay hierro, por qué hay materiales y en última esencia por qué estamos vivos. Muchas gracias. Antes de empezar con el turno de preguntas, os invitamos a pasaros a la charla de este viernes de Mercedes, que va a hablar sobre gravedad y mecánica cuántica, cómo podemos relacionarlas las unas con las otras. ¿Tenéis alguna duda? No muerdo, ¿eh? Bueno, pues me alegro. Muchísimas gracias por venir y nos vemos en más charlas del ciclo.